y bienvenidos a este video. Me llamo Miguel Ángel Cedillo y yo soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. En este video te explicaré sobre la selección de local e instalaciones para un centro de cómputo. Así que, comencemos. ¿Qué es un centro de cómputo? Un centro de cómputo puede ser también conocido con otros nombres, como centro de procesamiento de datos, centro de datos o data center. Pero en sí es una entidad, oficina o departamento que se encarga del procesamiento de datos e información de forma sistematizada. Otra definición para el centro de cómputo es que se lo denomina como una unidad que se encarga del diseño y la implementación de sistemas dentro de una empresa. Y las funciones o los objetivos que tienen los centros de cómputo es de poder facilitar el trabajo al resto de las dependencias, es decir, a otros departamentos que conforman la organización. También de dar capacitación a los usuarios, el mantenimiento de los equipos informáticos y al desarrollo de estudios de factibilidad. ¿Por qué es importante una correcta administración? Cuando se estudia la creación o adecuación de las instalaciones de un centro de cómputo, resulta conveniente hacerlo de una manera tal que no existan presiones urgentes de tiempo y limitaciones exageradas en lo económico, puesto que estaríamos condenando el proyecto a la mediocridad o al fracaso. Es importante dedicar el tiempo necesario a la planeación de la ubicación e instalación del centro de cómputo, más del que normalmente se utiliza. Se debe estudiar conscientemente la distribución y la dimensión de las áreas, ya que una pobre o nula planeación en este punto puede ocasionar muchos problemas y limitaciones en el futuro, tales como complicar o impedir sucesivas ampliaciones, dificultar la operación de algunos equipos, imposibilitar la adquisición o la instalación de nuevos equipos o tener fallas o deficiencias en los sistemas de seguridad. Hay factores que se llevan a considerar dentro del proyecto de un centro de cómputo. A continuación, estos son los más generales. La planeación de la distribución del área dentro del edificio, su localización, dimensiones o los accesos para los usuarios directos y finales de los servicios, así como los visitantes, proveedores, presentadores de servicios, incluyendo la planeación de las rutas de acceso y la evacuación en caso de emergencia. Se requiere mucha atención al dimensionamiento adecuado de cada una de las áreas, según las características y requerimientos de espacio y condiciones de operación de los equipos a instalar, así como contar con acceso y disponibilidad de sistemas de comunicación, la posibilidad de contar con la instalación adecuada de cableado de señal y de energía eléctrica. También es muy importante el estudio de la ubicación y características de los sistemas de alarma y de seguridad, la previsión de instalaciones especiales para sistemas de aire acondicionado, entre otras cosas. El área donde va a estar el centro de cómputo tiene que estar sujeta a los cambios tecnológicos y al incremento de necesidades que tienen que enfrentar, debido al crecimiento tan vertiginoso de que es objeto. Selección de local e instalaciones para centros de cómputo. Uno. Selección del lugar y ubicación del centro de cómputo. La construcción o selección del lugar es un factor determinante en el correcto funcionamiento de un centro de cómputo, ya que de ella depende la mayor protección y seguridad de uno de los elementos más importantes de cualquier organización. En la selección del local se deben considerar dos alternativas. Alternativa número 1.
tener la oportunidad de seleccionar todo. Con esto se quiere decir que se debe considerar todas las cuestiones del medio ambiente externo que rodean el inmueble, de tal forma que la ubicación del local destinada al equipo de cómputo sea el lugar más idóneo. Aquí se realiza el estudio desde la localización, que consiste en determinar el lugar adecuado donde sean favorables los factores naturales, de servicios y de seguridad. Estos factores se derivan de la importancia que tiene la seguridad en un centro de cómputo para salvaguardar los recursos que garanticen el funcionamiento de cualquier organización, ya instalada en el sitio o lugar seleccionado. Para la elección del lugar donde se instalará el centro de cómputo, se deben tener en cuenta diferentes factores, tales como localidad del barrio, que debe contar con servicios regulares de transporte, tener un bajo índice de delincuencia, el área debe estar lejos de centros de reunión problemáticos, debe estar alejado de lugares peligrosos, tales como áreas de transformadores, calderas, generadores, gasolinas, debe estar alejado de estaciones emisoras o receptores de cualquier tipo, y debe ser un lugar accesible. Por el tipo de suelo, no debe ser pantanoso o arenoso. Solo debe elevar el nivel del piso con relación al nivel de la calle. La siguiente alternativa es adecuarse a lo que se tiene, lo que se da o lo que se impone. Esto es cuando en la organización ya se tenga destinado el local o espacio físico y no hay otra alternativa. Se deben realizar los arreglos necesarios para la instalación. De esta forma, en base al espacio que se tiene, se harán las modificaciones necesarias para la instalación del sistema y se tomarán todas las medidas correspondientes para evitar cualquier riesgo o percance. Si se elige un edificio ya construido, se debe considerar lo siguiente: las normas de construcción y planos de remodelación que afecten al inmueble. Se deben estudiar las características arquitectónicas del edificio y se debe de tener una buena accesibilidad del lugar. Número 2. Selección de ubicación específica del centro de cómputo. Para determinar si se cuenta con un buen local, debemos de tener en cuenta los aspectos físicos y sus requerimientos. Entre los factores a considerar están factores inherentes a la localidad. Son aquellos determinantes del medio ambiente externo que rodean al local. Estas se dividen en naturales, servicios y seguridad. Los naturales hace referencia a que están expuestos a múltiples peligros cuya ocurrencia está fuera del control del hombre. En el caso del frío, el calor, las lluvias, los sismos, que muchas veces pueden provocar terremotos, y esto a su vez el hundimiento del suelo. Para prevenir los desastres del tipo natural, se necesita una buena elección del lugar en el que se va a situar el centro y una planificación cuidadosa de la distribución y materiales, además de realizar un plan de recuperación. Es necesario consultar a una persona capacitada que asegure que el edificio soportará el peso de las máquinas. Servicios. Considerar que la zona a seleccionar cuenta con los servicios básicos, así como los que se requieren para el funcionamiento del lugar, que se encuentren disponibles y operen eficientemente. Entre los factores a considerar tenemos las líneas telefónicas, la energía eléctrica, el drenaje, las facilidades de comunicación, antenas de comunicación y líneas para enlaces radioeléctricas. Seguridad. Se basa en que la zona sea tranquila, que no esté expuesta a riesgos de alto grado, que no sea un lugar desolado o desprotegido. También se debe prever que alrededor del edificio no existan fuentes que propicien incendios fácilmente.
Se debe considerar también el peligro de inundación, por lo que es necesario ver los niveles de la calle contra los niveles del edificio, de tal manera que estos últimos sean un punto en el que se desemboque los demás, y que las avenidas donde se encuentre el local no estén propensas a ser ríos de agua. Entre otros factores tenemos también el vandalismo, el sabotaje y por último el terrorismo. Factores inherentes al centro de cómputo. La selección de la ubicación del centro de cómputo debe realizarse buscando la parte más conservadora y clandestina, la cual debe estar lejos del área de tránsito de gran escala, tanto terrestre como aéreo. También lejos de equipos eléctricos, tales como radares y equipos de microondas, entre otros dispositivos. El objetivo es mantenerlo tan lejos como se pueda de cualquier tipo de amenaza. En la medida de lo posible, el centro de cómputo no debe contener señal alguna que lo identifique como tal ante la gente externa. Incluso se recomienda que el sistema de cómputo sea construido en un edificio separado, de forma que facilite el control de acceso y disminuya el riesgo. Entre los aspectos que se deben tomar en consideración está la planeación de la distribución física del equipo de cómputo, los riesgos concernientes a desastres naturales, como se lo mencionó, inundaciones, fuego, fallas eléctricas, polvo, entre otros factores, así como la luz solar. Si la exposición es muy fuerte, debe evitarse el uso del vidrio. En los casos que no sea posible, pueden utilizarse persianas externas. Partiendo de que la estructura del inmueble está hecha con capacidad y estabilidad, es conveniente considerar los tipos de riesgos o conflictos que presenta cada uno de los niveles. Tomando en cuenta los factores inherentes del local, podemos y se puede determinar los siguientes riesgos o conflictos en los diferentes niveles de un inmueble. Como se muestra en la tabla, dependiendo de la actividad va a existir el nivel de riesgo, ya partiendo desde lo más grave hasta lo más inexistente. 3. Preparación del centro de cómputo. Es importante considerar las características físicas que deben tener las instalaciones para proporcionar seguridad. Entre los factores que encontramos o se van a encontrar están los siguientes. A. Piso falso. Se debe tener en cuenta la resistencia para soportar el peso del equipo y el personal. Entre otras consideraciones que tiene que tener un piso falso están las siguientes: sellado hermético, modularidad precisa, nivelado topográfico, posibilidad de realizar cambios en la situación de unidades, aterrizado para evitar cargas electroestáticas. Debe cubrir los cables de comunicación entre la unidad central de proceso y los dispositivos periféricos, cajas de conexiones y cables de alimentación eléctrica. Deberá proporcionar seguridad al personal. Debe permitir que el espacio entre los dos suelos actúe como una cámara plena de aire que facilite el reparto de cargas. La altura recomendable es de 30 centímetros y el área de la sala de cómputo es de 100 metros cuadrados o menos. Puede ser de acero, aluminio o madera resistente al fuego. El mejor piso deberá estar soportado por pedestales o gatos metálicos. Cuando se utilice como cámara plena para el aire acondicionado, tendrá que cubrirse el piso firme con pintura antipolvo. B. Cableado. El cableado en el cuarto de computadoras se debe procurar que quede por debajo del piso falso, donde es importante ubicar los cables de forma que se aparten, puesto que tienen que estar separados los cables de alto voltaje para la computadora, los cables de bajo voltaje conectados a las unidades de las computadoras, los cables de telecomunicación, los cables de señales para dispositivos de monitoreo y de tensión, ya sea de fuego, temperatura, humedad, entre otros factores. C. Paredes y techo. Las paredes irán con pintura plástica lavable,
para poder limpiarlas fácilmente y evitar la erosión. El techo real deberá pintarse, así como las placas del falso techo y los amarres. Si este se emplea como plenum para el retorno del aire acondicionado. Es mejor usar placas metálicas o de madera prensada para el piso falso, con soportes y amarres de aluminio. La altura libre entre el piso falso y el techo falso debe estar entre 2.7 y 3.3 metros para permitir la movilidad del aire. B. Puertas de acceso e iluminación. Las puertas de acceso del local deben ser de doble hoja y con una anchura total de 1.4 a 1.6 centímetros. Es necesario una salida de emergencia. Se debe tener en cuenta las dimensiones máximas de los equipos si hay que atravesar puertas y ventanas de otras dependencias. En la iluminación, los reactores deben estar fuera de la sala, ya que generan campos magnéticos, o en su caso deben aislarse. La iluminación no debe alimentarse de la misma fuente de energía que los equipos de cómputo. En el área de máquinas debe mantenerse un promedio mínimo de 450 a 70 centímetros del suelo. Debe evitarse la luz directa para poder observar la consola y las señales. Del 100% de la iluminación, deberá distribuirse el 25% para la iluminación de emergencia y se conectará al sistema de fuerza ininterrumpible. Filtros y vibración. Se requieren filtros con una eficiencia del 99% sobre partículas de 3 micrones. Si hay contaminantes, elegir los filtros adecuados. El aire de renovación o ventilación será tratado tanto en temperatura y humedad, como en el filtrado antes de entrar en la sala. Son recomendables los tipos de humidificadores de vapor. En la vibración, si hay vibraciones superiores a las normales, es necesario estudiar antes de colocar los equipos y utilizar los dispositivos antivibratorios necesarios, ya que la vibración podría dañar los equipos que están dentro del centro de cómputo. F. Ductos y acondicionamiento del local. En los ductos deben ser de material que no desprenda partículas con el paso del aire. No deberán tener revestimientos internos de fibra. En el acondicionamiento del local consiste en realizar las modificaciones necesarias a la planta o espacio que se ha asignado para la ubicación del equipo de cómputo. Se deben prever aspectos como dimensiones de puertas de acceso, situación de columnas, elevación de paredes, entre otras cosas. El acondicionamiento inicia con la distribución del espacio tomando en cuenta que la eficiencia operativa y la seguridad de la información es muy importante. Para adecuar el local de los requerimientos del centro de cómputo, se deben distribuir los espacios del local de acuerdo a las necesidades. G. Necesidades de espacio. Se determinan por las especificaciones técnicas de los equipos, las cuales se encuentran en el material que el proveedor debe proporcionar cuando se adquiera el equipo. También se debe tener en cuenta las áreas adyacentes para cincoteca, archivos, servicios, entre otros factores. El espacio debe tener forma y tamaño adecuado. Es preferible evitar las áreas de formas extrañas. Por lo general, los mejores son las formas rectangulares. Debe considerarse la situación de columnas, con el fin de que éstas no estorben y que el espacio se pueda adecuar de la mejor forma en el momento de realizar la distribución en la planta. Es aconsejable calcular las futuras necesidades de espacio y tomar en cuenta estos cálculos para la adaptabilidad en el mismo. Las futuras necesidades significan algo más que solo reservar un espacio mayor que el adecuado para las necesidades. Debe tenerse presente el dónde y el cómo de los futuros cambios que alteran las cualidades y necesidades del espacio.
Muchas gracias.